Muy bien, alumnos, tengan muy buenos días. Quien les habla es el profesor Jonathan David Córdoba Morán y conmigo van a llevar lo que es el curso de gramática en nuestro año educativo 2021. Como ya saben, nuevamente nos vamos a interactuar de manera virtual debido todavía a la pandemia causada por la COVID-19 y no debemos de bajar aún todavía la guardia para prevenir el contagio de esta fatal enfermedad. Es así que, dándole inicio a nuestro año educativo 2021, vamos a ver como primer tema de este año lo que es la morfología de la palabra o formación de palabra, ¿sí? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de lo que es la morfología de la palabra o estructura de la palabra, vamos a ver lo siguiente. Cuando hablamos de este tema, hay que recordar que la morfología es la ciencia que estudia la formación o estructura de cómo está organizada una palabra. Entonces, para ello, nosotros vamos a tener primero que analizar en sí qué es la palabra. Si nosotros recordamos a la palabra, como observamos aquí en pantalla, está compuesta por un significado más un significante. Así es como está compuesta una palabra cuando nosotros recordamos el tema del signo lingüístico, que está compuesta por un significado más un significante. Si nosotros hacemos una comparación, es como si habláramos de una moneda, porque justamente para hablar de una moneda tiene que tener una cara y un sello. Si es que le faltara cualquiera de las partes, no podríamos decir de ninguna manera que estemos frente a una moneda. Lo mismo pasa con la palabra. Siempre tiene un significado y un significante. Y justamente cuando veíamos este tema, recordamos que una de las características del signo lingüístico nos dice que es doblemente articulado. Entonces nos habla de dos articulaciones. Cuando todos y cada uno de nosotros, antes de hablar, primero pensamos, luego hablamos. Entonces, cuando yo pienso y luego hablo, voy a traer a dos unidades. En la primera articulación, cuando pienso, voy a traer a las unidades mínimas dotadas de significado que vienen a ser los monemas. Pero cuando yo ya pensé y ahora voy a hablar, ¿cierto? Voy a traer a las unidades distintivas que vienen a ser los fonemas. Veámoslos en el siguiente ejemplo con la palabra gato, ¿cierto? Como observamos aquí en pantalla, gato yo lo he dividido de esta manera porque ambas partes de la palabra en cómo lo he dividido tiene un significado. Si nosotros analizamos, ¿cierto? La unidad mínima dotada de significado, que separado en ga, tiene el significado de que se trata de un animal felino carnívoro. Y la o es el que me está dando el significado que se trata de género masculino, porque también tenemos gata, ¿cierto? Gato, gata. Entonces, ambas son unidades mínimas dotadas de significado que vienen a ser lo que son los monemas. Pero si yo, en lugar de escuchar la palabra gato, escuchara la palabra rato, es decir, he cambiado la G por la vibrante simple que es la R. Ya no digo escucho gato, sino escucho rato. Y justamente esto que me permite distinguir los sonidos en escuchar gato y rato, estamos hablando justamente nosotros de las unidades distintivas que vienen a ser los fonemas. Entonces ahí están las dos articulaciones, los monemas, unidades mínimas dotadas de significado, y los fonemas, que son las unidades distintivas. Pero el día de hoy nosotros no vamos a hablar de las unidades distintivas, es decir, no vamos a hablar de los fonemas, sino vamos a hablar de los monemas. Entonces, ¿qué será un monema? Un monema viene a ser una unidad mínima con significado. Si hablamos de unidades mínimas con significado, pues hay que recordar que en nuestro idioma tenemos palabras que están formadas por un solo monema. Por ejemplo, vemos a la palabra mapa, pantera, pan y árbol. Estas cuatro palabras que observamos en pantalla, si nosotros observamos bien, a ninguna de ellas se le ha añadido unidades mínimas dotadas de significado. A ninguna de ellas. Es decir, yo no le he agregado, digamos, ni número,
ni nada por el estilo. Es decir, están compuestas tal y como están, simplemente por monemas. Por lo tanto, ellas son palabras con un solo monema. Pero el 90% de las palabras que tenemos en nuestro idioma están formadas por más de un monema. Por ejemplo, observamos aquí las palabras amigas y jardinero. Y lo hemos separado de esta manera, como observamos aquí, amigas y jardinero, porque cada una de estas unidades en que yo he separado a estas palabras tiene un significado, ¿cierto? A mí tiene el significado general de la palabra. La A, justamente, lo que está haciendo aquí es me está dando el género, que es el género femenino, y la S me está dando el número, que es el número plural. Lo mismo pasa con jardinero, que jardín tiene el significado general de la palabra. Me está dando justo a mí aquí el significado de que se trata de una persona, y O me está diciendo que es de género masculino, porque también tengo jardinera. Por lo tanto, entonces vamos a ver aquí de que vamos a encontrar lo siguiente, de que a mí viene a ser mi lexema, unidad mínima dotada de significado que me está dando el género es un morfema, y el que me está dando el número también es otro morfema. En jardinero pasa lo mismo. En jardín viene a ser mi lexema, viene a ser un morfema, y la O viene a ser otro morfema. Entonces se preguntarán, estamos hablando de monemas, pero ahora estamos observando de que en las palabras que están compuestas por más de un monema, los estamos dividiendo en lexemas y morfemas. Es que precisamente la palabra, si bien es cierto, está compuesta por monemas, pero estos monemas se van a dividir en clases, como estamos observando aquí. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de monemas. Cuando nosotros vamos a hablar del primer tipo de monema, vamos a hablar primero de lo que es el lexema. ¿Y qué es el lexema? Pues el lexema es la raíz del significado y es invariable. ¿Cómo es así que es la raíz del significado? Porque justamente de aquí, de esta raíz, y que es invariable, es decir, de que va a ser inalterable, van a derivar las diferentes palabras que nosotros tengamos en las que le hayamos añadido unidades mínimas dotadas de significado. Por ejemplo, tengo la palabra librería, librero y libresco. Y si observamos aquí nosotros, vemos en lib, ¿cierto? En lib, pero acá vemos justamente estas son unidades invariables que vienen a ser la raíz del significado. En librería, ¿cierto? Y ea son unidades mínimas dotadas de significado que se le están agregando a este lexema, como también en librero, ¿cierto? Vemos librer y o. Y ahora tengo acá libresco, ¿cierto? Libresco. Librería. Y todas estas palabras justamente derivan de la palabra libro, ¿cierto? Tiene el significado general de la palabra porque librería es el lugar donde ofertan o se venden los libros. Librero es el lugar donde colocamos los libros y libresco es un despectivo de la palabra libro. Como pueden darse cuenta, todas estas palabras han derivado de la misma raíz que es libro y nos podemos dar cuenta de que es invariable, es decir, inalterable. Entonces esto vienen a ser lo que son los lexemas. Y luego los otros tipos de monemas que tenemos, habíamos visto que también habíamos clasificado a unas unidades mínimas dotadas de significado como morfemas. Y aquí encontramos que los morfemas vienen a ser unidades de significado gramatical sumadas al lexema. Unidades de significado gramatical sumadas al lexema. ¿Cómo es así? Por ejemplo, tengo la palabra león, y yo le he puesto la A, leona, y niñas. Justamente lo he agregado así porque la raíz del significado aquí es león, y le he agregado una unidad mínima dotada de significado que me da el género, y ahora yo digo leona. En niñas, ¿cierto? El lexema es ni, y le he agregado la A que me da el género y la S que me da el número. Por ejemplo, ya sé de que león es el lexema, en ni también es el lexema, y estas unidades que se están añadiendo a este lexema vienen a ser los morfemas, Por lo tanto, vamos a tener también tipos de morfemas. Vamos a tener nosotros a los morfemas independientes y a los morfemas dependientes.
Los morfemas independientes van a venir a ser aquellos morfemas que no se van a adherir de ninguna manera a un lexema. Es decir, siempre van a estar libres. También se les conoce como libres e independientes porque no se agregan o no se suman a ningún lexema. Y aquí vamos a encontrar a las siguientes categorías gramaticales. Vamos a encontrar a los artículos, a las preposiciones, a las conjunciones y a los pronombres. Estas categorías gramaticales cumplen la función de ser morfemas libres e independientes porque nunca se van a unir a un lexema. Mientras que en los dependientes, ellos vienen a ser morfemas que sí se van a unir a los lexemas. Y entonces, al unirse al lexema, me van a aportar significado a este lexema y me van a originar una nueva palabra. Una nueva palabra. Es por eso que los morfemas dependientes se van a dividir en las siguientes clases. Se va a dividir en la primera clase, que son los derivativos, ¿ya? O también conocidos como afijos, y algunos gramáticos también los conocen con el nombre de facultativos. Recuerden estos tres nombres: derivativos, afijos o facultativos. Estos morfemas añaden significado al lexema. Y vamos a tener tres clases de morfemas derivativos, afijos o facultativos, pero los vamos a reconocer de acuerdo a la posición que tengan del lexema. Por ejemplo, observemos la palabra prehistoria, la palabra lechero y la palabra humareda. Las he dividido de esta manera porque cada una de estas divisiones que tiene un significado. ¿Cierto? Ya sabemos que en historia, el lexema es historia, viene a ser la raíz de la palabra, que es historia, y ¿qué será? Entonces, si nosotros tenemos un morfema derivativo que se coloca antes, ya antes de mi lexema, si lo colocamos antes de mi lexema, es decir, antes de mi lexema, se le va a dar el nombre de prefijo. Ahora observemos la palabra lechero. Ya sabemos que lechero proviene de leche. Por lo tanto, lech viene a ser mi lexema. Es una unidad mínima dotada de significado que me está refiriendo que se trata de una persona. Y la O me está dando el género. Por lo tanto, este viene a ser un sufijo. Entonces, ¿qué es un sufijo? Un sufijo va a ser aquella unidad mínima dotada de significado que se va a unir a un lexema, ¿cierto? Después, ya no antes, porque el que se ubica antes es un prefijo, pero si se ubica después, viene a ser un sufijo. Y este O viene a ser un morfema flexivo que me está dando género, pero en este caso no lo marcamos aquí porque los morfemas flexivos no son derivativos. Luego en la palabra humareda, ya también le he separado porque reconocemos el lexema que proviene de humo. Ar, ¿cierto? Que está funcionando aquí como una bisagra dentro de la palabra, como una unión o un soporte para unir a un lexema más un sufijo. Entonces, cuando yo tenga a una unidad mínima que está colocada entre un lexema y un sufijo, y que justamente esta unidad mínima que se coloca entre el lexema y sufijo no me aporta significado alguno a la palabra, pues se le va a conocer con el nombre de infijo. Entonces, vamos a decir que tenemos tres clases de morfemas derivativos conocidos como afijos o facultativos. Si se colocan antes del lexema, se les conoce como prefijos. Si se colocan después del lexema, se les conoce como sufijos. Y si se coloca entre el lexema y el sufijo, se le conoce con el nombre de infijos. Y la otra clase de los morfemas dependientes, ¿cierto? Son los flexivos, ¿Y qué es lo que hacen los flexivos? Estos morfemas flexivos justamente me van a expresar los accidentes gramaticales. Y nosotros sabemos que los accidentes gramaticales se nos dan en las categorías gramaticales variables que tenemos, como son los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Por ejemplo, en los sustantivos y en los adjetivos, nosotros ¿qué encontramos? Como accidentes gramatical, encontramos el género y encontramos al número. Por ejemplo, en la palabra libros, ¿cierto? Ya he separado que es nuestro lexema, la O que me está dando el género masculino y la S que me está dando el número plural. Por lo tanto, a estos
unidades mínimas dotadas de significado que me están dando accidentes gramaticales de género y número, se le conoce como morfemas flexivos o también como morfemas nominales o gramaticales, ¿sí? Nominales o gramaticales. Luego, en los verbos nosotros sabemos de que no nos da solamente número, porque género no presentan los verbos, pero sí me presentan 6 accidentes gramaticales. En los verbos nosotros encontramos al número, a la persona, al tiempo, al modo y al aspecto. Es por esa razón que como en los verbos esta unidad mínima dotada de significado me da 6 accidentes gramaticales, pues ya no les vamos a conocer como morfemas flexivos nominales o gramaticales, sino que le vamos a conocer como morfemas flexivos, como desinencia verbal o morfemas amalgamas. ¿Por qué? Porque presentan mayor número de accidentes gramaticales. Por ejemplo, en el verbo caminaba, ¿cierto? En el verbo caminaba lo hemos separado de esa manera, porque en camín, ¿cierto? Yo me observo de que deriva del verbo modelo caminar, que pertenece a la primera conjunción, y esta unidad mínima dotada de significado, que es aba, es el que realmente me va a dar los 6 accidentes gramaticales que tienen los verbos. Si nosotros analizamos aquí, pues vamos a recordar de que caminaba está en número singular, ¿cierto? Número singular. Está en qué persona está en primera y tercera persona, porque yo puedo decir yo caminaba, tú, él o ella caminaba, ¿cierto? Entonces está en primera y en tercera persona que lo podemos utilizar. Está en un tiempo pretérito, que es el pasado, es el pretérito, recuerden ahora, pretérito. Está en modo indicativo porque es una acción real. Es un aspecto imperfectivo porque la acción se está dando, es decir, no ha sido culminada. Y está en una voz activa porque el mismo sujeto es quien está realizando dicha acción. Por lo tanto, en los verbos, recuérdenlo bien, se les va a conocer como desinencia verbal o como morfemas amalgamas. Esto ha sido el video tutorial de nuestra clase de nuestra primera semana y cualquier duda que tengan en las semanas de videoconferencias que tengamos, pueden hacer todas las consultas para poder aclarar sus dudas. Nos vemos hasta la próxima semana y pues ya hay que recordar de que si queremos ver que esto funcione, depende de los 3 elementos de la educación, que son profesores, alumnos y padres de familia. Así que nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.